Listo. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas involucradas en el cine, el arte, el audiovisual y la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña un realizador, documentalista y sobre todo una excelente persona. Víctor Augusto Mendívil, ¿cómo estás? Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder conversar un poco sobre cine. Sí, vamos a conversar. Básicamente, me llama la atención las repercusiones que está teniendo tu último cortometraje. Ojalá pudiera decir la verdad. Pero antes quisiéramos saber un poco más de ti, lo que has hecho previamente. Entonces, ¿te parece? Compartimos pantalla y arrancamos la conversa. Ya, chévere. Acá. ¿Ves la pantalla, Víctor? Sí. ¿Por qué te ríes? No, no, nada, porque me da risa verme. Bueno, Víctor, 41 años, ¿no? Comunicador audiovisual y has cursado hace poco un máster internacional de cine documental en el Instituto de Cine de Madrid, ¿no? Esta info está en la página Retina Latina. Y tienes en tu haber una serie de cortometrajes que vamos a ir desmenuzando ahora. La primera pregunta que quería formularte es, ¿tú siempre has visto tu medio expresivo en la obra de corta duración? ¿Siempre ha sido así tu intención? No, se ha ido forjando a través de los años, o sea, conforme uno también va cambiando como ser humano, por llamarlo así, como ciudadano también, como ser social y como ser individual, pues la verdad encontré en el cortometraje la posibilidad de tener cierta libertad que a veces no se tiene cuando haces un largo que normalmente viene financiado por alguna institución o sea, algún ente de los gobiernos o estas instituciones que trabajan fondos, digamos, no gubernamentales. Entonces, siempre hay como por supuesto que hay mayores y menores medidas de libertad, digamos, pero que cuando tú haces tus propios cortometrajes, eh, sí, por supuesto es un presupuesto, eh, pero esto te ayuda a que, más allá de que es un proceso solitario, del cual podemos hablar luego, a que tú puedas tomar las decisiones que quieras de tu obra, digamos, ¿no? Eso me gusta, también tiene que ver un poco con mi ritmo de vida, que no puedo dedicarme yo al 100% del tiempo al cine, porque bueno, finalmente tampoco o sea, es un ingreso que me permite, casi no hay ingreso, por decirlo así. Entonces, tengo que trabajar de otra cosa, tengo que hacer cosas en casa. Entonces, ahora, en este momento, es lo que más me se adapta a lo que yo puedo trabajar, digamos, ¿no? Ujú. Esa autogestión te da esa libertad de alguna manera de manejar tus propios plazos, tiempos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, comenzamos un poco. Acá veo que este cortometraje se perdió. Esto lo hiciste en Cuba, ¿no? Sí, fue parte de un taller que se llamaba, cuando yo recién comenzaba, además, yo no había hecho ya había grabado algunas cosas del siguiente corto que se llama Pasaje de Ida, pero no lo había cerrado, no lo tenía claro todavía. Y bueno, estos talleres de la ICTV, donde gracias a Dios pude acceder gracias al estímulo de formación audiovisual de la DAFA del 2019, fue como no digamos un primer acercamiento al cine, pero porque ya había trabajado algunos proyectos con colegas en los que no ejercía el rol de dirección, pero sí algunos otros roles. Fue un primer acercamiento a la dirección, digamos, ¿no? Y se llamaba Taller Internacional Documental de Observación, una mirada de autor, ¿no? Se partía bastante del cine observacional, pero digamos que abarcaba inevitablemente, yo creo, no sé cómo llamarlos, los otros tipos de documentales según la taxonomía esta de Nichols, ¿no? Entonces bueno, como con la mayoría de cortos de talleres de la escuela, se realizó de manera muy rápida y, o sea, tanto el proceso de
de producción y de post, y digamos que en menos de 3 semanas ya estaba hecho, ¿no? Se hizo con un colega, o sea, co-dirigimos, digamos, co-hicimos todo en realidad con un colega español que se llama Miki Yuste. Y bueno, fue mi primera, digamos, mi primera pieza que salió como dirección o codirección, por así decirlo, ¿no? Ahí sácame una duda, porque también hay mucho de, no sé, de una idea fantasiosa de cómo es el cine que se hace desde la escuela, ¿no? Desde San Antonio y los Baños. Hay una idea, wow, esta es la gran escuela que fundó García Márquez. Pero la realidad es dura ya, ¿no? Se nota que la realidad es dura, es difícil, ¿no? Por supuesto. Es una escuela con mucha mística, con gente muy interesante y que sabe mucho de cine, por supuesto. Cuba de por sí tiene un tema social difícil que repercute totalmente en la escuela y eso hace complicados ciertos procesos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con producción. No obstante, sí, o sea, fue una buena experiencia, sabiendo que uno también a lo que va, ¿no? Sin esperar, no sé, pues que sea una escuela como las de Europa, no sé, como las de otras partes del mundo que sí son más, en términos de, de infraestructura, más, les va mejor, digamos, por decirlo de alguna forma. Y hay una cosa también particular del tipo de trabajo que salen de esos talleres de la escuela, que son, en gran parte son retratos de personajes, ¿no? Que hay en Cuba, ¿no? ¿No? Es como también una ¿Mm? tendencia, ¿no? Y eso también, de alguna manera, también lo veo relacionado al cine que tú haces. Ah, sí, bueno, como no hay mucho tiempo como para darle demasiadas vueltas a lo que vas a hacer, es como que la ciudad de San Antonio es un gran plató, ¿no? Con personas, personajes, que a veces te sorprenden cuando quieres conversar con ellos o ellas o ellos y te dicen, sí, yo tengo 3 películas y han hecho 4 películas de mí. O sea, es una situación bastante peculiar. En nuestro caso, el tema era un conjunto de personajes que trabajaban en una estación de tren en la misma ciudad de San Antonio, pero curiosamente el tren ya no pasaba, ¿no? Entonces nos pareció en ese momento que era bastante sintomático el tema social del país, cómo estas personas seguían trabajando en un lugar donde ya no pasaba bueno, la acción más importante de, digamos, de una estación de tren para mí es que pase el tren. Si no pasaba el tren, ¿qué hacían estas personas en su vida? Era un poco observarlos a partir del nombre del taller y transmitir eso, cómo era su día a día en una estación donde ya no, donde se había perdido el tren, digamos, Una estación desamparados de San Antonio de los Baños. de los años. La primera vez que yo supe de tu trabajo, supe de ti de alguna manera, fue a través de este corto, Pasaje de Ida, ¿no? Que tuvo una repercusión, se pudo ver gratuitamente en plataforma, ¿no? Y me llamó la Uh -huh. atención una cosa, ¿no? El protagonismo a un artista afroperuano, ¿no? Algo que ya de por sí me parecía bien particular. Cuéntanos un poco de este proyecto y cómo tú tuviste este acercamiento con este artista. En realidad yo en esa época ya, esto es antes, o sea, cuando recién contacté a don Rafael Castrillón, eh, me sentía un poco perdido profesionalmente, no sabía que me interesaba el cine, pero no sabía ni cómo comenzar, ni cómo... Y tenía esta idea de que el cine, bueno, porque es una idea muy extendida, de que el cine es un arte grupal, colectivo, ¿no? Que sí, es cierto en muchos casos, pero yo estaba muy, como que era muy difícil para mí encontrar con quién hacer, y, o sea, no porque no hubiese gente con quien hacer cine, sino que a toda esa gente que, o sea, si tienes una idea hay que pagarle, ¿no? Y no tenían los fondos para hacerlo. Y nada, en medio de de esa situación de desorientación, escribí a don Rafael porque vi su trabajo en la página de Burak Maki, me animé a escribirle a su Facebook y me respondió
primero para hacer fotografía, como una sesión de fotografía documental. Me respondió su hija, Brenda, que había conversado con su papá, que le parecía interesante la idea, porque, bueno, de alguna forma era una manera de que también el trabajo de don Rafael, no sé, tuviese fotos de calidad, tuviese imágenes que dieran cuenta de su buen trabajo, ¿no? Y ni bien me acerqué a él, o sea, en el primer encuentro que tuve, que fui a su puesto de venta quedaba en Lince, me empezó a contar una serie de cosas como si nos conociésemos años y fue muy bacán y yo no entendía cómo no había una película de este señor, ¿no? Con la historia que tenía, la historia de vida que tenía, ¿no? Y el arte que fabrica me parecía increíble. Entonces, rápidamente yo le dije, oye, hagamos un documental. Y le fascinó la idea, felizmente. Y pues me fui dando cuenta de ahí, porque a veces uno como que hace las cosas por impulso y no se va dando cuenta de por qué lo está haciendo, ¿no? Y sí, me parece súper importante la representación afroperuana, más allá eh, como que normalmente estamos acostumbrados a ver, no en todos los casos, por supuesto, a personajes y personas afroperuanas como que en roles secundarios o en roles que son bastante encasillados, digamos, digamos otros miembros de este pueblo, del pueblo afroperuano que realizan otras actividades, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, yo justo había sido padre hacía 2 años, y el tema del juguete me resultó fascinante me pareció una postura política frente a la vida, eh, hablar de cómo había juguetes que propiciaban en los niños el jugar, y había juguetes como la mayoría que, o sea, la gente te regala y que son los que están estandarizadamente puestos en tiendas y centros comerciales, que son solamente para ver, que el juguete juega solo y que los niños no hacen nada más que mirarlo, ¿no? No hay ningún trabajo, llamémoslo crítico, alrededor de eso, más que pasar el rato. Eh, y eso me encantó y me hizo cambiar también mi visión como papá, ¿no? Ujú. Claro, y algo que tú dices es importante, ¿no? Se nota en el documental que don Rafael quería hablar, quería expresar, quería contar que ha pasado por él una experiencia, han pasado varias vidas, varios personajes con él, ¿no? Es una persona multifacética, no solo en el ámbito de la juguetería, sino ha sido deportista. Eso me pareció bien particular, ¿no? Y claro, y Pasaje de Ida tiene también ese acercamiento íntimo, y me parece muy curioso que tú digas que se conocieron poco tiempo antes de grabarlo, ¿no? Sí, yo creo que había una necesidad de expresarnos, en mi caso cinematográficamente, y en el caso de don Rafael de contar una historia, o varias, una historia de vida, ¿no? O varias historias de vida. Entonces creo que la situación confluyó a un punto en que fue muy fácil entablar un diálogo y trazar un norte hacia lo que ambos queríamos, ¿no? ¿Mm? A nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, está disponible el corto completo en Retina Latina para quienes quieran verlo, Pasaje de Ida de Víctor Augusto Mendieta. Hay una cosa bien particular, creo que nos hemos visto tú y yo personalmente una vez en todas nuestras vidas, y yo me acuerdo muy bien, ¿sabes cuándo fue? Cuando estaba caminando por Magdalena y Ah, de repente te vi, nos vimos y estabas jugando con tu hijo. ah, Y yo me acuerdo, sí, es como te digo, es muy vívido eso porque se notaba que querías conversar, pero también estabas preocupado en que tu hijo esté bien, esté cómodo, o sea, no se pierda de tu horizonte visual, ¿no? Entonces eso, aunque fue breve, igual fue muy cordial, y después me di cuenta por qué tanta esa tensión. Es a raíz de este cortometraje que vi, que bueno, en verdad es 299.00
O sea, es difícil, digamos, del Sí, eso, título, pero si, sí, si sí, nos sí, explicas a la gente, podría ayudar un poco a cuál es la idea, ¿no? sí, claro. Sí, bueno, yo leo 299 nomás porque es súper largo, pero es 299.00 F84.0. Es el código que se le da en términos clínicos al autismo en la niñez. Este corto trata sobre la relación que yo trazo con, con mi hijo, con mi hijo en ese entonces de 4 años, que es autista. Era un momento po- medio pandémico todavía, 2021. Entonces sentía la necesidad, por más que ya sabía, ya tenía la noticia de que ya sabía que mi hijo era autista desde hace tiempo, desde antes de la pandemia. Creo que la pandemia sirvió como momento como para repensar muchas cosas, ¿no? O para darle más vueltas, para también autoverse, automirarse, cuál es, cómo es tu rol de padre y cómo cambia la vida en relación a la paternidad y a la paternidad autista, ¿no? Bueno, hay un montón de debates en torno al ser, autista, ¿no? No solamente entre gente no autista con autistas, sino entre autistas mismos. Eh, yo no quería como que tocar tanto eso, pero sí me importaba expresar mi punto de vista como papá, ¿no? ¿Cómo haría yo para poner una postura autista sin serlo? Pero sí podía poner mi experiencia como padre, ¿no? Entonces, partir de eso es un corto muy breve, eh, creo que es bastante íntimo, de hecho lo hice con celular justamente porque todas estas vivencias cotidianas, la forma más rápida de no eh, perder el rol y a la vez registrar eh, nuestra cotidianidad era a través del celular que tenía en el bolsillo, digamos, ¿no? Y tenía todo este miedo en ese entonces bueno, sí, fíjate, de que mi hijo en ese entonces no hablaba, ahora sí lo hace, pero en ese momento tenía más como que esta ansiedad de que mi hijo hable, lógica o no lógica, y por eso es que el corto es no mudo, porque sí hay una, digamos, banda sonora, pero todos los textos, por llamarlo así, son intertítulos, un poco como para transmitir esa situación de no hablante, por llamarla de alguna manera, ¿no? Es un corto que yo quiero mucho, porque me recuerda una etapa concreta de la vida con mi hijo, que ya va a cumplir la próxima semana el doble de años de lo que tenía cuando se hizo el corto. Entonces sí, me abrió mucho la idea de que el cine no necesariamente tiene que ser tomas hermosas y sonido hermoso. Me gusta esa situación de cine artesanal, de cine no tan, de la imagen sucia, de la imagen no perfecta. Pasaje de ida creo que tiene unas tomas hermosas, muchas tomas hermosas del trabajo manual de don Rafael, y este corto creo que su hermosura, para llamarlo así, tiene que ver con otras situaciones más allá de lo estético, de lo visualmente estético, de lo sonoramente estético, ¿no? Hay una cosa que también yo tengo afinidad contigo y con tu trabajo de alguna manera, es que mira, por ejemplo, yo me llamo Alberto Venero y a lo largo de mi vida he conocido a otros Albertos Venero, ¿no? Lo Hay que por varios. un momento puede ser algo, digamos, no sé, chocante, por otro momento resulta agradable y también curioso. Tú tienes un trabajo que se titula ¿Quién soy?, que también habla de la idea de identidad y de personas que tienen los mismos nombres. Que Sí, ¿quién me es? ¿Quién es? gustaría, me gustaría que lo hables porque es bien curioso también la manufactura de tu trabajo en ese cortometraje. Eh, ¿Quién es? No, ¿quién soy? Es muy raro, ¿no? Tiene que ver con un momento de mi vida que de repente todavía no he terminado de pasar, pero es básicamente preguntarse, bueno, alrededor de los 40 años, ¿quién eres, no?
Creo que tiene que ver con eso. Yo personalmente me empecé a meter mucho en el archivo familiar, en encontrar fotos raras, en meterte a estas páginas web donde puedes armar el árbol genealógico y empezar a enterarte de cosas que no sabías de tu familia, que no te han contado, que no sabía eh, tu papá, tus tíos, tus abuelos, ¿no? Pero sí, siempre era como que todos somos Víctores en la familia paterna. Y yo sentía que eso era no sé si carga negativa, pero sí como que había una necesidad de como que ser de alguna forma o mantener eh, la línea sanguínea de alguna forma siendo un tipo de persona, ¿no? Por más que todos los Víctores de los que hablo en el cortometraje son Víctores con cuestiones bien particulares de cada uno, también encuentro muchas similitudes entre algunos y a veces entre todos, ¿no? Tiene también que ver con un punto de inflexión en el que yo también soy padre y que yo no le puse Víctor a mi hijo. Tiene que ver con todas esas cosas que a veces la familia da por sentadas y a veces uno no quiere, pues, ¿no? O sea, por eso yo también firmo Víctor Augusto Mendívil, ¿no? No casi nadie, salvo por ahí mi mamá me dice Víctor Augusto. Yo soy Víctor Mendívil, pero sí, trata un poco de un momento en el que uno se pregunta quién es realmente, ¿no? Este trabajo también me llama la reflexión de que al final uno es herencia, ¿no? Uno es herencia, hay tradiciones familiares y como tú bien lo dices, a veces uno puede renegar de eso y en el montaje también desquitarse de alguna manera, ¿no? ¿Por qué voy a seguir la línea tradicional de narrar una historia si puedo jugar con los tiempos, si puedo jugar, hacer un collage de mis recuerdos, ¿no? Eso es bien particular. Entonces, para que la gente tal vez se haya perdido en nuestra conversación, es que Víctor busca a otros Víctor Mendívil, ¿no? Víctor Augusto Mendívil busca en tus recuerdos, en su archivo, en lo que le han contado, a otros Víctor Mendívil, que es una tradición prácticamente, como él dice, en su familia, que todos los hijos tengan ese nombre, ¿no? Y que suena en la premisa graciosa, pero también es muy interesante cómo uno arma su propio árbol, ¿no? Sí. O sea, a mí me gusta el corto, básicamente porque sien- siento que es una respuesta a mi necesidad de identificarme, ¿no? Entonces, cuando lo veo, siento que un poco de dónde vengo, hacia dónde puedo ir y hacia dónde quiero ir, ¿no? Víctor, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa para Claro, arrancar, volver eh, de lleno ya con, ojalá pudiera decir la verdad, que es tu último claro. trabajo y un trabajo en particular que hay que conversar bien reposadito? Así que Dale, dale. eh, una pausita y regresamos con la segunda parte de este diálogo con Víctor Augusto Garavito. Mira quiénes están ahí. A ver.
Muy bien. Bravo. When you wake up in the morning at 6:15, you brush your teeth, chicky chicky, chicky chicky. You brush your teeth, chicky chicky, chicky chicky. ¡Bravo! ¡Agua! Bien. La carita. Y continuamos nuestra conversación con Víctor Augusto Mendívil Garavito. Bueno, Víctor, vamos a hablar un poco de tu último trabajo, entonces compartimos pantalla para ubicarnos y comenzamos. Chévere. Bueno, Víctor, eh, tenemos este último trabajo, este último cortometraje que yo ya lo he dicho en más de una ocasión, ha sido público mi total, cariño a este trabajo por varias razones, incluso te diría de razones vitales, ¿no? Ojalá pudiera decir la verdad, nos habla de alguna manera de tu relación con un familiar, ¿no? Que fue uno de los mártires, de alguna manera, en lo que se conoce las carreras de Sí. comunicación, de alguna manera, de lo que fue la masacre de Uchurajay en Ayacucho, ¿no? Jorge Luis Mendívil, Ujú. ¿no? ¿Y sabes qué por qué esta masacre de alguna manera toca tanto a ti de un grado, obviamente mucho más personal y a mí? Porque esto sucedió en el 83, el año en que yo también nací. Ah, man. Eh, y este evento, este trágico evento, ha formado de alguna manera a los comunicadores que hemos salido de la universidad, porque eso es algo que siempre nos han recargado, nos han dicho, y siempre he sentido este evento muy, muy,
también muy personal, ¿no? Yo me preguntaba cuando estudiaba en la universidad, a los 16, 17 años, que eso sucedió cuando yo nací. Siempre Claro. esa idea estuvo rondando siempre, eh, si me volví comunicador o periodista por esto también, ¿no? Por lo que escuché, ¿no? Siempre tuve ese conflicto. Cuando vi tu corto, me sentí muy tocado, ¿no? Me sentí muy conmovido y, y también habla un poco de lo que hemos conversado antes, ¿no? La cuestión de la identidad, de la ubicación de una persona en el mundo, ¿no? De lo que hereda de alguna manera también, ¿no? Cuéntanos un poco Sí. sobre, ojalá pudiera decir la verdad. Bueno, al igual que tú, más bien agradezco tus palabras y que lo compartas conmigo. Al igual que tú, también siempre fue un tema que, bueno, era evidente porque en mi familia ocurrió, pero digamos que siempre rondó mis pensamientos el tema de Uchurajay. No era algo que se hablaba tan fácilmente en la familia. Y bueno, siempre estuvo también mi abuela, Gloria Treyes, eh, como la persona tácitamente designada para hacer la cara de la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, ¿no? Pero bueno, en el 2019 ella falleció y creo que eso fue un punto de inflexión también para preguntarse, para preguntarnos en la familia, ¿no? ¿Quién y ahora qué, no? O sea, vamos a dejar esto así, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacerlo? ¿No? Y creo que dentro de la familia cada uno vio la necesidad de expresar de forma personal sus, no sé, derivas y continuidad de activismo, por llamarlo de alguna forma, como necesarias, ¿no? Como que era necesario hacer algo, que no podía morir la lucha cuando falleció mi abuela, ¿no? Y este proyecto yo como que está muy emparentado con un proyecto de largometraje en desarrollo que estoy ahí remando para alguna vez hacer sobre mi abuela y sobre su doble vida, ama de casa, activista por los derechos humanos. Conforme iba trabajando el proyecto de largo, sentí la necesidad de hablar de Churajay desde mi punto de vista y separarlo un poco de este otro proyecto de largo y empecé a buscar archivo que hable de Uchurajay y se fue armando de forma muy intuitiva. Y tomé algunos, o sea, pues, no sé si has visto, hay una película que hicimos justo con un colega que se llama Javier Becerra en el 2004, cuando éramos estudiantes, que se llama Camino Barbarie, que habla sobre el frontón justamente, y me sirvió mucho rememorar ese uso de material gráfico, me refiero a los periódicos, básicamente, para trabajar los periódicos que yo también quería mostrar en Ojalá pudiera decir la verdad. A ver, yo creo que además el tema Uchurajay ha sido muy tocado de manera tangencial y de manera directa en el cine peruano. Creo que es un síntoma de que también ha tocado a muchas personas eh, de diferentes maneras. Y siempre como que, o creo que ya estaba tocado el tema de investigación respecto a qué pasó, cómo pasó, eh, y cuáles eran las aristas, cuáles eran las investigaciones. Bueno, hay esta película Memorias de Uchurajay, donde hay creo que una investigación muy completa, y la película es muy actual. eh, y sentía que si yo hacía algo parecido, no, no aportaba nada. Nada que ya estas películas habían aportado, por supuesto, ¿no? Y creo que lo interesante para empatizar con otras personas, con otros deudos, otros deudos de otras lamentables masacres, era
posicionarme desde la primera persona en cuanto a recuerdos más familiares, como el que estás poniendo de la foto, que es el matrimonio de mis papás, y trasladarlo, ¿no? Trasladar esta mirada de un hecho social, porque es social, afecta a todos, a todo un país, una matanza de tales magnitudes y tan violenta, trasladarlo hacia un ámbito un poco más privado, más familiar, más que ubican al espectador en una esfera personal, ¿no? Creo que el corto es una invitación también dentro de lo evocativo y de, lo de cómo es de curiosa la memoria de saltar de un lado a otro. Creo que es una invitación a plantearnos que como peruanos, como latinoamericanos, porque las historias son muy parecidas, pero que, o sea, todas hay violencia política, pero que todos, de alguna u otra forma, estamos vinculados, más allá de pensamientos políticos, no sé, de idiosincrasias, todos estamos vinculados por algo igual que nos ha tocado a todos, a todos nos ha tocado el dolor, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, pero todos estamos atravesados por historias de violencia y dolor. Entonces, ahí creo que es una invitación también, a partir de que tal vez, o sea, el corto ha estado en algunos festivales experimentales, lo cual agradezco. Yo no siento que el corto sea tan experimental, pero sí siento que más allá de que de repente no es tan fácil para todo el mundo verle, sí siento que es una invitación como para empatizar y poder trazar un futuro en el que de repente no sanemos del todo, pero que sí haya una intención o una estrategia de sanar, pero a partir digamos, de la sinceridad, de que esto pasó y no de borrarlo, como hay toda un ala de gente que prefiere como que hacer borrón y cuenta nueva y olvidarse de que muchas cosas de las que nos pasaron sucedieron y que ya olvídate, esto ya es parte del pasado, no vale la pena recordarlo, no, al contrario, yo creo que es la única forma, recordándolo, de seguir adelante, ¿no? Hay una cosa que también llama la atención de este trabajo, y creo que también haciendo este repaso que hemos hecho sobre tus anteriores cortos, expones de alguna manera algo íntimo, algo familiar. Y yo me pongo a pensar que en la sala de montaje o al momento de grabar o al momento de juntar los materiales, habrá una evaluación tuya de hasta dónde más puedo mostrar, hasta dónde más no puedo afectar a mi familia, ¿no? Ujú. Totalmente. De hecho, o sea, es uno de los mayores cuestionamientos, creo, ¿no? Todos los días me cuestiono si es válido, si no es válido hacerlo. Mm, y al final creo que son líneas delgadas, ¿no? Bien, a veces que no se ven, ¿no? Entre demostrar demasiado y mostrar lo suficiente. Con el objetivo también, de este, ¿no? De que creo que es necesario compartir algunas experiencias, algunas emociones, también para lograr empatizar con el otro. Si no se transmite eso, yo siento que no hay posibilidad de identificarse en el otro, ¿no? Y creo que es la única forma de tender puentes, ¿no? Si uno no comparte estas cosas íntimas, estas cosas familiares, no hay forma de que alguien que probablemente ha sufrido más que mi familia vea en nosotros algo con que identificarse, ¿no? ¿Cómo una familia como la tuya ha pasado por este proceso de perder a un familiar y que, digamos, tuvo repercusión en otras familias, un contexto histórico también difícil, pueda sobrellevar el dolor, ¿no? Cuando es público su dolor, de alguna manera. Sí. Sí, la verdad es que
no es fácil hablar de esos años. Yo creo que en un primer momento yo no sabía, o sea, te hablo cuando era niño, cuando era joven, no sabía mucho de Uchurajay, no era algo que se quería hablar, pero que es normal también de alguna forma, como que, bueno, que esto no llegue a afectar a los niños, ¿no? A mí, a los sobrinos, a mis primos y primas. Pero bueno, conforme también los tiempos cambian, la internet te permite, o sea, la información vertida de internet te permite llegar a más información, uno crece, por supuesto. Creo que todo confluyó para que en este momento, a mis 40 años, a 40 años de la masacre, la familia y yo nos sintamos con la necesidad eh, de expresarnos en relación a la matanza de Churajay, ¿no? Bueno, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Este es un trabajo, digamos, parte de tu punto de vista sobre un tío que no conociste de alguna manera, pero que estuvo presente durante casi 40 años supongo, en las reuniones familiares, en las añoranzas, en los reencuentros, ¿no? Y es particular cómo tú haces uso del montaje también, ¿no? Del archivo, del montaje, lo que antes hemos visto en tus anteriores trabajos, ¿no? Pero acá lo has pulido, lo has perfeccionado, ¿no? Hay una destreza en el manejo de las herramientas que es lo que también hace el trabajo más atractivo, ¿no? Y este trabajo tiene repercusiones, ¿no? Acabas de ganar, por ejemplo, un premio en el Festival de Cine Peruano en París, que me ha llenado de alegría. Hace poco también fuiste Gracias. uno de los nominados a mejor cortometraje por la Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú, que también me parece que es algo muy bacán. Pude estar en la proyección de esa sesión y la gente sale conmovida por un trabajo como el tuyo, ¿no? Gracias, gracias. Sí, creo que se logra en general el objetivo de tener una empatía, ¿no? Y de vernos reflejados o reflejadas en el cortometraje. Eh, yo agradezco la cantidad de espacios en los que se ha podido proyectar el corto, pues ha sido sorprendente realmente que una historia tan contada tanto desde lo personal pueda ser compartida y supongo que si es compartida es porque empatiza a quienes las programan en los distintos espacios, ¿no? Entonces eso se siente bien porque es una forma de como los motivos, los objetivos que habías trazado a la hora de armar el corto se están llevando a cabo, ¿no? Ujú. Igual creo que cuando hablas de la destreza del trabajo, creo que tiene que ver mucho con el pequeño equipo que pudo trabajarle. Es, ambas personas son del colectivo Antes Muerto de Argentina, Manuel Embalse y Tatiana Mazú, que bueno, también hacen un cine acorde a la temática del cortometraje, ¿no? Creo que eso es importante porque son personas que ya vienen con experiencia previa en este tipo de cine a aportar. Yo sí, efectivamente edité el cortometraje, pero siempre creo que además una mirada externa, pero a la vez eh, acorde, digamos, que esté interesada en los mismos temas, es fundamental para lograr pulir, digamos, esta primera versión que había de ojalá a lo que finalmente ha sido proyectado, ¿no? En tiempos en los que muchos quieren borrar la historia, la memoria, trabajos como el tuyo sirven más para acercarnos más a la historia de nuestro país, ¿no? Y de alguna manera con ese rasgo personal, íntimo, que me parece que también llega a emocionarnos, ¿no? Te felicitamos mucho por tu trabajo. Hemos hecho un recorrido de alguna manera de lo que has estado produciendo. Lo interesante que muchas de tus obras están en tu canal de YouTube para verse.
La pregunta obvia es, ojalá pudiera decir la verdad, va a estar pronto en línea para que la gente lo pueda ver, más gente lo pueda, más gente la pueda conocer. Sí, bueno, todavía el cortometraje está terminando esta etapa de distribución. Todavía le queda participaciones en algunos festivales más. Y luego será momento de sentarse a ver cuál es el mejor, valga la redundancia, momento para ponerlo a disposición. La idea sí, ¿no? La idea es que esté ahí pronto. Eh, Probablemente me animaría a decir que para el siguiente aniversario de Churajay, que es en enero del próximo año. Pero sí, o sea, creo que las obras, y sobre todo las obras de memoria histórica y social, no pueden quedarse en el cajón de uno. Tienen que estar a disposición para poder seguir co- trazando, seguir cumpliendo sus objetivos, ¿no? Bueno, Víctor, yo tengo dos preguntas puntuales finales. La primera es, mientras hablamos, mientras conversamos, mientras grabamos este episodio, tú estás en Ecuador. Ya Sí. haces, ya haces una vida en Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué estás en Ecuador? Y si has podido ya compartir con colegas ecuatorianos un poco de tu trabajo, ¿no? Y conocer también los de ellos. Bueno, no soy una persona tan sociable como me gustaría a veces, así que no tengo tanto contacto. Vivo en Ecuador por temas familiares, mi esposa trabaja acá presencialmente y bueno, yo tengo la suerte de poder seguir trabajando de forma remota allá en Perú. Sí he tenido un par de encuentros que han sido súper, súper interesantes y bonitos en el Festival de Cine Etnográfico del Ecuador, de la Flaxo. Eso fue en junio del año pasado y también después en noviembre hubo el Festival Internacional de Cine de Quito. Sí, felizmente en ambos espacios me abrieron las puertas y las posibilidades de poder entablar diálogo con el público quiteño, que por supuesto también tiene sus propios procesos de violencia política, ¿no? Entonces sí, también hubo bastante empatía al ver el corto y poder conversar conmigo, ¿no? Qué curioso que justo cuando hablamos en el momento que estamos grabando, hay elecciones en Ecuador ahorita. Sí, 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 sí. Justo ahorita están votando mis paisanos. Es inevitable preguntarte sobre la nueva ley de cine. Este sería mi última interrogante. ¿Cuál es tu opinión? Tú hemos hablado, ¿no? De memoria histórica, de la memoria personal, de la memoria social, de la construcción de un país a través del arte, de Sí, los sí. cortometrajes. ¿Qué te genera lo que ha pasado con la ley anticine? Bueno, es una situación horrorosa, ¿no? Se veía venir desde hace rato. A mí me entristece mucho que se tergiverse todo, ¿no? O sea, que se haga propaganda en contra de cierto tipo de cine y se haga hincapié en que por qué con nuestra plata, ¿no? Y todo este rollo que nos han llenado en prensa y que han convencido a cierto sector de la gente, ¿no? Eso es doloroso. Creo que hace falta una estrategia de qué vamos a hacer al respecto. Es importante el activismo, por supuesto, pero creo que también tenemos que diseñar estrategias para contraatacar esas narrativas en las que el cine no es necesario, el cine es caviar, el cine es un tal por cual, ¿no? Creo que ejercer esa parte de la ciudadanía es importante, es desgastante, por supuesto, y por supuesto no, probablemente a veces no tengamos que decidir entre descansar o trabajar y ejercer ese rol, pero, pero creo que es necesario. Creo que es necesario porque las narrativas conservadoras, en las que la corrupción no es un delito, están a la orden del día, ¿no? Es un poco triste, ¿no? De hecho, un poco de eso trata lo que estoy pensando hacer ahora.
lo que estoy haciendo en realidad. Ujú. Bueno, Víctor, ha sido un gustazo conversar contigo, te agradecemos por tu tiempo, te felicitamos por lo que estás produciendo, un cine autogestionado, independiente, que, digamos, que se consolida de alguna manera con cada nuevo trabajo, ¿no? Y eso, esperamos escuchar más noticias tuyas de nuevos documentales, no necesariamente largometraje, puedes seguir con esa idea a lo Aniquini, ¿no? Buenos cortometrajes, Claro, ¿no? Y seguir, aunque hizo después Aniquini un largometraje. Pero lo que voy es claro. que tal vez en el cortometraje encuentres lo esencial de tu trabajo audiovisual. Sí, 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 creo que a veces uno cree que el cortometraje es un paso previo para ser cineasta, ¿no? No tiene que ser necesariamente así. Creo que el cortometraje te ofrece muchas cosas interesantes. eh, y esto, no hay que tener miedo de hacer cortometrajes cuando uno sienta la necesidad de hacerlos. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este Martes Populares especial. No tengo nada más que agradecerles y hasta otra próxima oportunidad. Tupananchiscama, compañeros. Gracias por todo, Beto. A ti, muchas gracias.